Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Siempre te amaré, Señor. Mi vida es para ti, solo para ti, Jesús, solo para ti. Dame de tu amor para poder vivir en santidad, vivir en tu paz. Oh Jesús, dame de tu luz, más y más de ti. Toma mi ser con tu poder. Muy buenas noches desde Costa Rica y por Radio Costa Rica. Les saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual le damos la gloria y le damos la honra hoy, hoy y por todos los siglos de los siglos, que es lo que hacemos todos sus siervos. Es todo un privilegio estar con ustedes a través de las ondas radiales. Síganos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, o bien escríbanos al email cristoviene88@gmail.com. En esta ocasión también queremos saludar a todas las personas que nos han acogido con sus llamadas, en sus hogares, y les insto a seguir adelante en los caminos del Señor en tiempos tan difíciles, en tiempos crucialmente difíciles a nivel mundial. Es importante estar tomado de la mano del Señor. Gracias por comunicarse y por sus oraciones por este ministerio. Mi nombre es Enrique Garita, soy siervo del Señor Jesucristo para su gloria y para su honra. Así que es todo un privilegio para mí, a todas las personas que en este momento están dispuestas a escuchar este mensaje. Y si este mensaje le gusta, comuníquese con nosotros. Puede hacerlo a través de YouTube, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico. En fin, usted puede comunicarse con nosotros. Así que les invito para que se quede este tiempito que vamos a hablar, como dije ahora, ¿verdad? Para tiempos difíciles, la palabra del Señor. Y hoy hay un mensaje muy lindo eh, que lo hemos titulado El vacío existencial. Es un tema que hoy por hoy se discute en las aulas universitarias. Yo lo discuto mucho en las aulas universitarias, precisamente, el vacío existencial. Y tengo que hablar mucho de este punto. Y es algo increíble de lo que pasa a nivel mundial en todos los estratos sociales. Llámense religiosos, llámense seculares, en fin. El vacío existencial es un hecho
que existe, que se vive todos los días y lastimosamente, ese vacío existencial produce muchas enfermedades también. Al paso del tiempo va acumulando mucha tensión la persona, va acumulando mucho estrés, las defensas se bajan y vienen cantidad de fenómenos físicos que se transmutan en enfermedades. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta expresión, el vacío existencial, pero lo vamos a enfocar también desde el punto de vista escritural. No vamos a caer en extremos tampoco, tampoco. Vamos a hablar que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no son extremos. La palabra de Dios es verdad. Jesucristo dijo en un momento dado, inspirado, lleno del poder de Dios, dijo, tu palabra es verdad. Y no hay vuelta de página. Y si lo dijo el Señor, imagínense, le dice al Padre, tu palabra es verdad. Y lo vamos a analizar para poder nosotros retomar esta enseñanza que yo sé que nos va a ayudar muchísimo. Eh, para empezar con un contexto histórico de lo que pasó hace aproximadamente hace unos 6 años, 2020 a 2022 aproximadamente y un poquito más, el asunto de la pandemia. Fuimos eh, tocados por esta pandemia que marcó un antes y un después en la historia mundial. Esa pandemia que azotó al mundo eh, ha venido y nos dejó una herencia de situaciones no explícitas, lo que ha generado en nuestra población mundial una serie de enfermedades, tanto mentales como orgánicas. Hoy se sufre eso. Y esto refleja precisamente la incapacidad del ser humano de enfrentar la realidad existente con su realidad social. Llámese contexto, ¿verdad? Así se le llama ahora. Pero podemos ver que quedaron estragos de todo eso y todavía se sigue luchando con eso. La humanidad está acostumbrada a que la ciencia le resuelva todos sus problemas. Al hablar de enfermedades letales que han sido curadas por la medicina hasta el día de hoy, como la lepra, SIDA y muchas otras más. Pero lo que ha pasado durante estos 2 años y medio que pasó esta situación, eh, ha puesto a pensar a los más grandes pensadores contemporáneos. ¿Qué hacer con tantas enfermedades mentales que afectan nuestro sistema de vida a nivel mundial? En el contexto en que vivimos, o sea, en la actualidad, en nuestra época contemporánea. Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial y que no se lo hace ver es precisamente eso, eh, la ansiedad, el estrés, la depresión. ¿Cuánta gente vive así? En una soledad brutal, que no puede hacer absolutamente nada y su vida se apaga, se apaga y se apaga. Lamentablemente se le ha dado énfasis a otras enfermedades y ya se ha puesto en la mira cosas que están saliendo actualmente, pero no son tan fuertes como lo que acabo de mencionar, los problemas mentales. Y no estoy hablando de locura, no estoy hablando de nada de eso, no estoy hablando del problema mental del ser humano cuando siente que está solo, que está sola, las personas que viven pensando que ya no funcionan, las personas que viven pensando que ya no pueden hacer nada en esta vida, que cuando ya se llega a los 50 años ya el mundo se les vino cuesta abajo, cuesta arriba, como dicen algunos. Quiero decirles que la palabra de Dios nos da la mejor garantía
de que el Señor está con nosotros en todos los años de nuestras vidas. Pero el hombre ha inventado niveles, niveles de funcionalidad del hombre que a los 30 años ya está terminando su nivel de producción, que a los 35 años ya está casi finalizando y a los 40 ya hay que sacarlo. Y hay que emplear jovencitos y jovencitas. Esto ha causado a nivel industrial, a nivel mundial, una conmoción cerebral tremenda, ¿verdad? Porque el hombre se siente que ya no vale nada, la mujer ya no vale nada. Les ponen edades o nos ponen edades, ¿verdad? De que estamos, ¿cómo se llama? Ya en el caos, ya se está acabando todo. Todo esto produce que la persona, de una forma u otra, empiece a pensar de que ya no vale nada. Estoy hablando de un indicador nada más, hay muchos indicadores que podríamos retomar. Aparentemente se dice que esta enfermedad llamada hoy estrés, ¿verdad? Se le llama estrés, se le llama ansiedad, se le llama soledad, se le llama miedo a la vida, miedo a las personas, depresión. En otras palabras, miedo a todo lo que nos rodea. No es más que una clasificación de enfermedad mental. Al menos eso lo ratifica la medicina actual. Sin embargo, perdón, hoy por hoy, muchos hogares en todo el mundo sufren de esta epidemia que es más grande que la epidemia de la COVID-19. Pues estadísticamente produce más decesos que la misma COVID-19. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer ante esta situación? Como dije al principio, la COVID-19 vino a marcar un antes y un después. Murió mucha gente, murieron muchos amigos, muchos familiares, muchas personas murieron. Y se dice que es una de las enfermedades que ha afectado, ¿verdad?, a las personas. Sin embargo, en todo tiempo, lo que hemos venido conversando, hablando, la epidemia de la depresión es algo que siempre va a estar ahí. Y cobra mucho más vidas que la misma COVID-19 que pasó ahora en los años creo que 2020 al 2022. Sin embargo, repito, mm, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros con tanto problema que hoy está atacando a los hogares, que está atacando a los jóvenes, que está atacando a las personas adultas mayores, inclusive al mismo adulto, a la persona de 30 años, de 35 años, ¿sí?, que se sienten solos, que se sienten que no valen absolutamente nada? ¿Cuántas personas piensan así o viven así? Hay muchas personas que viven así. Algunos viven lamentándose que no lograron ser profesionales en sus vidas y siguen con eso, al grado tal que llegan a entristecerse tanto que un día sueltan las amarras, dejan todo tirado. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Y viene lo más importante de todo esto, viene lo más importante de todo esto, que la palabra de Dios tiene siempre la respuesta, no arreglada, no, la respuesta perfecta para cada situación. La depresión, la preocupación, la ansiedad, el estrés, todas esas situaciones, cuando se suman, vienen a dañar por completo la dirección de vida de una persona. ¿Cuántos hombres del ayer no pasaron por ese estado? Por ejemplo, Job, ¿no? El profeta Job, sin querer, ¿verdad? Él lo, Satanás lo pide para zarandearlo, el Señor se lo da. Y Job entra en un estado de depresión terrible. David, Saúl, todos ellos pasaron por situaciones difíciles. Los profetas, Elías, Isaías, Jeremías, Habacuc.
Todos ellos pasaron por situaciones sumamente difíciles, pero la enseñanza es que ellos creían en un Dios verdadero, en un Dios que estaba a la par de ellos en toda situación. Cuando Isaías huyó en cierto momento, perdón, Elías, cuando él huyó en ciertos momentos de su vida, él se sintió solo. Sin embargo, ahí estaba el Señor con él. ¿Cuántos de nosotros muchas veces sentimos que el mundo se nos viene encima, que la parte financiera se nos viene al suelo, que la empresa está por quebrar, ¿no? ¿Cuántas situaciones vive cada hogar? ¿Cuántas situaciones vive cada persona? Hoy en este día, yo quiero precisamente hablarle de eso, porque uno de los grandes problemas del ser humano es su falta de comprender la fe, la bondad de Dios y su infinita misericordia. Israel, ese pueblo que nos enseña a nosotros en la historia de Israel, porque nos enseña cómo debemos nosotros de amar a Dios. Israel nunca entendió cómo amar al Señor. Dios siempre estuvo con ellos en todo momento, mientras ellos cumplieran sus preceptos, cumplieran sus mandamientos. Pero cuando este pueblo se corría de esos mandamientos, o sea, lo dejaba de lado, Dios se alejaba de ellos y eran castigados por las naciones aledañas. Y muchas veces nosotros, conociendo la palabra del Señor, entendiendo la misericordia del Señor, entendiendo el amor de Dios, nos hacemos de lado. Y a veces nos vienen cosas y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos todos los días, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Eh, este pequeño estudio precisamente se desprende de este vacío que ha afectado por centurias a las generaciones pasadas, a las generaciones presentes y a las generaciones posiblemente futuras. Uno de los más grandes y destacados psicoanalistas del siglo pasado, él dice que todos nosotros somos seres en falta. ¿Qué quiso él decir con eso? Que todos nosotros siempre estamos inconformes con lo que tenemos. O sea, si tenemos mucho, queremos más. Y si tenemos más, queremos más. Es una manera de expresarlo en palabras sencillas, ¿verdad? O sea que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Cuando debemos de ser agradecidos con el Señor, especialmente por la vida que nos da. Y si tenemos trabajo, si tenemos casa, si tenemos esposa, y si tenemos hijos, y si están todos con buena salud, etcétera, 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 nos hemos sacado los millones de millones de millones de millones de bendiciones. Pero a veces no distinguimos esa bendición de Dios. Es importante saber distinguir las bendiciones de nuestro Padre Celestial que Él nos regala todos los días. El hecho grandioso de amanecer. Sí, el hecho grandioso de amanecer. Vivir, respirar, ver, tocar, oler, en fin. Eso es un regalo de Dios. Pero mientras nosotros tenemos eso, queremos tener más todavía. Queremos tener más y más y más y más y más y más y más. Y eso genera una tensión terrible en el ser humano. Genera, eh, dicen algunos especialistas, que genera demasiada tensión y que esto produce mucho estrés. Y si ese estrés se sigue manteniendo a ese ritmo, puede repercutir en cosas peores. Hermano, amigo, estimado, escucha que hoy está con nosotros en esta radio. Yo quiero darle un consejo en el nombre del Señor Jesucristo, con el mayor respeto, con el mayor amor en Cristo Jesús, que comprendamos
que usted y yo, mientras estamos vivos, que podamos caminar, que podamos comer, que podamos ver, en fin, que nos podemos asistir, eso es una bendición maravillosa, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Por eso, eh, todos nosotros somos seres en falta, algo nos está haciendo falta y eso nos preocupa mucho. Alguien dice, me falta ser profesional, el otro dice, yo soy esto, pero quiero ser astronauta, el otro quiere decir, bueno, yo quiero ser aquello, todo está bien, todo está, pero todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Pero cuando logramos eso, ¿no? Algunos le llaman éxito, otros le llaman superación, pero pongámonos a pensar, somos seres en falta. Y si somos seres en falta, hay alguien que nos puede llenar a nosotros. Jesucristo dijo, yo soy vuestra completud. Así lo dice el Señor en su palabra. Yo soy vuestra completud. Y esa completud es lo que nos satisface. Y Cristo es la única, óigase bien, es la única persona que el Señor envió para llenar esos vacíos que nosotros muchas veces es, facilitamos. O sea, el hombre nunca va a estar satisfecho con lo que tiene. Y como dije ahora, si tenemos, queremos más. Yo pienso que en lo personal, esa es la naturaleza humana. Así es el ser humano. Quiere tener más, más, más. Si tiene un pedazo de tierra, quiere más tierra. Las guerras vienen por eso, porque quieren agrandar las fronteras, agrandar los países, agrandar sus mares, agrandar sus terrenos. Y ahí vienen los grandes problemas que después se desprenden. Necesitamos algo muy especial para salir de esa falda. Y aquí es donde yo quiero entrar ya al tema. Lo que hice fue una pequeña introducción de contexto histórico, ¿verdad? De cómo la persona, nosotros las personas, nos preocupamos demasiado, súper demasiado, por las cosas que están a nuestro alrededor y que no las tenemos, pero tenemos tantas cosas, pero no las vemos. Tenemos tantas cosas, pero no las vemos. Vamos a hacer un breve recorrido en las escrituras para entender ese vacío y cómo poder salir avantes en Cristo Jesús. Y yo quisiera hablar acá de una mujer muy, 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 muy solicitada en el sentido escritural, que es el estado mental de la mujer samaritana. Jesús tiene un diálogo con la mujer samaritana donde promete el Espíritu Santo y lo simboliza en el agua viva de su palabra. Pues él le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado, dice, agua viva. Eso está en San Juan 4:10. Y la acción del Espíritu cambia a la samaritana. ¿No? Cambia a la samaritana. ¿Qué había en esta mujer, hermanos? ¿Qué había en esta mujer? En ella no había alegría. Lo primero que le reclama es a Jesús, como tú siendo judío me pides aguas y los judíos y los samaritanos no se llevan. Un conflicto de hacía más de 800 años. Ellos tuvieron un conflicto serio ahí. Y a raíz de eso, pues ellos, si se topaban, se hacían de un lado. El asunto es que Cristo llegó a buscar a esta mujer, porque el Señor sabía lo que a esta mujer le hacía falta. Algo le hacía falta a ella. Algo le hacía falta a esta mujer. Así viví mucha gente. Hay muchas personas que pueden estar viviendo así. Y si usted es una de estas personas que está viviendo con esa falta, con ese vacío, con eso que usted no sabe cómo llenarlo y que tiene que hacer otras cosas para tapar ese vacío, para ver cómo logra pasar el tiempo, yo quiero decirle que hoy es el día para que el Señor, usted le abra su corazón al Señor y le diga, Señor, aquí está mi vida. Estoy llena de faltas. Me faltan muchas cosas, pero me siento vacía. Y ese vacío me hace hacer cosas que no tengo que hacer. Y no solo eso,
me estoy deteriorando mentalmente. Por eso vean qué importante. La acción del Espíritu Santo cambia a la samaritana. El Señor la impacta de tal manera que deja todo y se va a la ciudad a pregonar que hay un hombre que le ha dicho todo lo que es ella. Solo el poder de Dios puede cambiar a una persona. Solo el poder de Dios puede impulsar y guiar el corazón de los hombres y las mujeres. Solo Dios. No existe nada en este planeta. Escuchamos grandes oradores, grandes psiquiatras, grandes psicólogos, grandes doctores, excelentes, los escuchamos. Pero aquella persona sigue con su problema. Hay uno más grande que todos ellos. Y yo no estoy aquí minimizando las profesiones en absoluto. Lo que estoy hablando es de que el hombre siempre va a estar en falta. Hay algo que le atormenta, hay algo que quiere dejar y no puede hacerlo. ¿Y saben qué es, hermanos? Esa parte vacía es la que el Señor está pidiendo. Y más adelante lo vamos a ver cómo lo pide el Señor. Por eso solo el poder de Dios puede cambiar a una persona, puede impulsarla, guiar ese corazón a caminos nuevos, pero en Cristo Jesús. Y no estoy hablando de una religión tal XY, no. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Ese que marcó la historia, el antes y después, ese que se dice antes de Cristo y después de Cristo. De ese estoy hablando, del Hijo de Dios. Porque aquí, cuando nosotros hablamos del Hijo de Dios, todas las técnicas y todos los conocimientos humanos que el hombre ha descubierto son ineficientes e incapaces de cambiar radicalmente y en forma permanente la sensibilidad humana. Hermanos míos, estimados oyentes, volviendo a la mujer, esta mujer no estaba ubicada en tiempo y espacio. Algo le hacía falta. Sufría de mucha soledad, sufría de mucha ansiedad, de inseguridad, pero el Señor llegó y tocó a esa persona y la ubicó en su presente, pero con propósito de vida en Dios. Ese vacío que existe en muchas personas es por la falta de Dios en su corazón. Y alguien puede decir, a mí me han hablado mucho de Dios y todo el mundo habla de Dios, sí, pero es que la relación con Dios es directa. No es que este siervo Enrique que le está hablando a usted, lo que yo le diga usted lo va a creer. No, es el Señor Jesucristo el que la va o lo va a ubicar a usted en su vida y le va a dar ese vacío que tiene, se lo va a llenar, pero con su palabra, con su presencia, con su espíritu. Miren, Dios creó al hombre de forma maravillosa. Él dice en uno de sus salmos que antes de que usted naciera ya Él le conocía, dice, ya Él te conocía, dice. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 10 al 11 Él dice de manera preciosa, por boca de un gran sabio, dice que Él puso en nosotros eternidad, puso eternidad en el corazón del hombre, dice, solo que el hombre no lo detecta. O sea, que no se da cuenta de lo que tiene. Hoy es el día para descubrir lo que usted tiene, lo que yo tengo. Dios puso eternidad en su corazón, dice la Escritura. Por eso cuando usted escucha un mensaje de Dios que le está llegando y usted dice, qué interesante lo que está diciendo ese pastor o aquella persona o aquel otro, qué interesante lo que está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le puso a usted eternidad en su corazón y usted recibe esa palabra y usted tiene una resonancia con el Señor. Hay una completa captación del mensaje, porque Dios puso eternidad en el corazón de todos los hombres.
Lo que pasa es que el hombre, por no obedecerlo, por no seguirlo, por no buscarlo y estar en otras cosas, se olvida de Dios. Y entonces viene ese vacío que dice, ¿qué me hace falta? Algo me hace falta. Por eso es importante entender que en todos nosotros existe una sed de algo más grande, de algo más sublime, de una necesidad de vivir íntimamente con el Señor para desarrollarnos de manera armónica. Porque quiero decirle, estimado oyente, separado de Él, no podríamos realizarnos como seres humanos. Si usted y yo nos separamos de Jesús, no podríamos realizarnos como seres humanos. Seríamos seres en falta precisamente. Y Dios quiere llenarte. Dios quiere llenar ese vacío, pero con su presencia en tu vida. Yo quiero decirte hoy, hoy es el día para que le digas al Señor, Señor, llena mi vida y quita ese vacío de mi corazón. Que tú seas mi completud en mi vida, para que yo pueda seguir adelante, hacerle frente a todo lo que viene. La Escritura dice que separados de Él no podríamos realizarnos como seres humanos. Él dice en San Juan 15:5, yo soy la vid, así lo dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, dice, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Eso está en San Juan 15:5. Ese pasaje es maravilloso. Él dice, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Imagínense. Esa expresión, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, te está diciendo, me está diciendo, nos está diciendo que si nosotros permanecemos en él, él va a estar con nosotros y no va a permitir que nosotros pasemos en ese estado que hemos estado comentando. Todo lo contrario, más bien dice, da mucho fruto. Y luego dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces vean la importancia, hermanos míos, y los que estamos hoy aquí reunidos, eh, qué importante es entender que ese vacío que afecta a millones de personas, lamentablemente, nosotros podemos combatir eso. Y la única forma de combatirlo es con el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Miren, el pueblo de Israel es, como dije al principio, es una cátedra de enseñanza, no para imitar lo que hicieron, sino para aprender de sus errores y no cometerlos. Tenían al Dios vivo, al único Dios verdadero, y aún así tenían sus dioses aparte, sus diosecillos de madera, sus diosecillos de metal, sus diosecillos de yeso. En fin, adoraban la naturaleza, adoraban los árboles, adoraban los ríos, adoraban los planetas, adoraban todo lo que se movía, adoraban la creación y no al creador. ¿Por qué pasaba eso? Porque había un gran vacío en sus vidas. Pero ¿por qué había ese vacío? Si Dios estaba con ellos, es porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios. A veces nos encontramos con ese problema de que sabemos que hay un Dios verdadero, ¿sí? Que es celoso. Sin embargo, se adoran a otros dioses. Sabiendo que hay un Dios verdadero, real, se adoran a otros dioses. Hay muchos ídolos, pero hay un verdadero Dios. Pero hay muchos ídolos, hay mucha atracción, hay mucha distracción espiritual y entonces el hombre se deja llevar por la distracción, que para relajarse un poco. No, yo quiero decirles que no hay nada más bello y más hermoso que entender que Jesucristo es el Señor. Y cuando uno dice Jesucristo es el Señor, es el soberano, está en todas, está en todo. Por eso Él lo dice muy claro, el que permanece en mí y yo en Él, dice, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuán importante es entonces la salud mental espiritual? ¿Mm?
Por ejemplo, el relato de la intimidad de Moisés con Dios. Dice la escritura que el Señor conversaba con Moisés cara a cara, como uno hace un hombre con su amigo en Éxodo 44:11. ¿Sí? El hombre que no desarrolla esta amistad con Dios, que no logra convertir su oración en un diálogo íntimo con el Creador, eh, pierde por completo esa llenura y cae en un vacío existencial que lo lleva al desequilibrio emocional y además de eso, lo hunde en la desesperación. Y ahí ese vacío se hace más grande todavía. Por eso vean qué importante es estar con el Señor, y lo digo, y no nos vayamos a los extremos, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo maravilloso lo único que hace es abrirnos la mente para poder entender mucho mejor al Señor y vivir nosotros emocionalmente, espiritualmente, mejor que antes. Eso es lo que el Señor desea. Por eso es importante empezar a buscar cosas, personas eh, que el hombre busca eh, para acercarse al Señor. ¿Qué cosas tenemos que buscar? Bueno, la palabra del Señor. Eh, ¿Qué puede sustituir la palabra del Señor? Nada, nada la puede sustituir. Por eso el hombre, cuando sustituye al Señor por las cosas terrenales, por las cosas materiales, los vacíos son más grandes todavía. Por eso el hombre empieza a buscar cosas, empieza a buscar personas que le sustituyan ese vacío que queda cuando se abandona al Señor. El pueblo de Israel pasó por eso, hermanos. El pueblo de Israel llegó un momento en que, en el tiempo de los jueces, por ejemplo, a manera de ilustración, el juez gobernaba y el pueblo se sometía, porque el juez estaba con Dios y Dios hablaba a través del juez. Pero el juez moría y el pueblo se corrompía. Entonces pedían un juez para que el pueblo, para que Dios estuviera con ellos, porque venían los filisteos y las demás naciones que estaban a su alrededor y los invadían. Entonces pedían un juez y otra vez Dios estaba con ellos. Había llenura del Señor en ellos. Pero moría ese juez y otra vez el pueblo se corrompía. Al grado tal que llegó el momento en que ya no querían jueces, querían un rey. Y eso les costó caro. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios y el vacío que quedó ahí de Dios en sus vidas fue terrible. Fue terrible. La historia nos narra cosas tremendas precisamente por la desobediencia del ser humano. Por eso, el caso de la mujer samaritana, eh, imagínense que ella, su forma de ver la vida, su forma de pasar la vida, su forma de llenar esos vacíos, trató de hacerlo cambiando de maridos, llegando a tener 5. Jesús le dice en San Juan 14, 4, 17, el 18, le dice, eh, tienes razón al decir que no tienes marido porque has tenido 5. Le dijo, así le dijo el Señor, hermanos. Y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad, le dijo Jesús. Si nosotros vemos aquí a esta mujer, no la vamos a crucificar en lo absoluto, ¿no? Ella, gracias a Dios, entendió el mensaje. Yo estoy seguro, 1000%, que ella recibió al Señor Jesucristo, porque Jesucristo se quedó 2 o 3 días ahí en Samaria predicando. ¿Mm? Pero Jesús le dijo, le tocó el punto vital. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido, ¿no es? Esta mujer vivía desesperada, posiblemente el contexto histórico de la época, ¿verdad? Cómo se veía una mujer, etcétera, etcétera. Pero ella vivía desesperada, sufría demasiado y llenaba ese vacío de esa manera. Y Jesucristo llegó y le aclaró la situación. El ser humano, cuando no se llena de Dios,
cuando no se llena de su guía, cuando no se llena de su paz, se vuelve una persona amargada, se vuelve una persona ansiosa, superficial y además desesperada, sin fe. Sabe que algo le falta, pero no acepta decir, necesito de Dios en mi vida. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo a nivel mundial. Y eso se da en todas las religiones, en todas. Pero a lo que yo me refiero en esta noche es la importancia de lograr entender ese flagelo que está afectando al ser humano a nivel mundial. Mucha gente muere de depresión, pero eso no lo publicita. Si usted se mete a las redes sociales, se mete a internet y hace una investigación de cuánta gente muere anualmente de depresión, se va a llevar un susto. Mucha gente muere de eso y lastimosamente mueren en un estado de soledad, en un estado de ansiedad terrible. Por eso qué importante es buscar el rostro del Señor Jesucristo. Qué importante es buscar al Señor Jesucristo. La gente sabe que algo le hace falta en su corazón. Hay algo que no le está llenando, pero cuando Jesucristo llega a su corazón, las cosas cambian. Hay un pasaje en la Biblia muy importante, en Apocalipsis, cuando Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y toco, si alguno abre, dice, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Es un pasaje que, muy discutido, pero es un pasaje que se puede aplicar para todos los tiempos. Y Jesucristo lo dijo, yo toco a la puerta, yo estoy tocando, dice que Él está tocando a la puerta de tu corazón. Cuando Él dice toco a la puerta de tu corazón es porque Él quiere entrar en tu vida. Él quiere llenar ese vacío que tú tienes. Él quiere quitar esa ansiedad, Él quiere quitar esos problemas, Él quiere quitar ese sufrimiento, Él quiere quitar todo eso que la ha hecho pequeñita o pequeñito a usted. Usted es grande delante del Señor. Usted es un ser maravilloso que el Señor creó. Usted fue hecho a imagen de Dios, dice la Escritura. Tiene un valor maravilloso. No suelte ese valor y busque a aquel que lo significó a usted y que le ha dado un gran valor. Búsquelo en la palabra de Dios. Busque eso que le hace falta. Búsquelo. Busque esa parte como buscamos el dinero, ¿verdad? ¿Mm? Eso que le hace falta, busquémoslo. Y en todo tipo de poder, busquemos al Señor Jesucristo. Por eso, así se explica muchas veces que personas que han conocido al Señor Jesucristo, de pronto lo cambian por cosas inferiores que supuestamente llenan esa falta. Eso es un vacío existencial muy profundo. Muchos se acuerpan en algo muy terrible como es el alcohol, como es las drogas, como es la pornografía, o bien se mantienen trabajando en todo lo que puedan hacer en su vida para sentirse súper bien, ¿no? Para tener solución a sus problemas, para no sentir ese vacío que es letal, pero mientras no se reconozca que le falta el Espíritu de Dios, no va a tener paz. El mensaje de hoy es que reconozcamos que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Dice la Escritura que todo lo que hagáis, sea de hecho, sea de palabra, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por causa de Él. O sea que todo lo que vayamos a emprender, ponerlo en manos del Señor. Y que lo que estamos haciendo, ponerlo en manos del Señor. Por eso, mientras es joven, se sueña con muchas cosas. Se sueñan con viajes, con ropa de marca, fiestas. Se hacen muchos proyectos y se tienen muchos proyectos en mente. Pero cuando se pasan los 40, como dije al principio, ¿no? Los 50 años, algunos dicen el mediodía de la vida, cuando se inicia ese descenso, surgen los problemas y las desilusiones.
por doquier. La crisis del mediodía suele golpear al fuerte y el ser humano, si no está en firme en Dios, se derrumba, se cae. Por eso vean qué importante es que el Señor esté albergado en nuestro corazón. Bien dice el Señor, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato. Y explica la famosa parábola que edificó su casa sobre la arena, ¿verdad? En fin, y él empieza a hablar sobre esa casa que la edificó sobre su arena, dice, y esa casa se derrumbó y su ruina fue muy grande. En Mateo 7 26 al 27. Pero vean qué importante es edificar nuestra fe en el Señor Jesucristo para que ese vacío que existe se vaya. Qué lindo es ver un hombre, una mujer cuando habla del Señor y que usted logra detectar, nota por completo que es una persona diferente, porque habla con una seguridad, habla del Señor Jesucristo. Usted ve en su rostro, en su escucha, en sus palabras, ve algo completamente diferente. Eso es lo que el Señor quiere para usted. El Señor quiere todo eso para nosotros. Precisamente en esta etapa es cuando el hombre está en esa etapa de vacío, que no sabe qué es lo que le hace falta, que se siente completamente, hay algo, no sé, algo le hace falta. Es cuando se producen la mayoría de divorcios. Esos cambios de trabajos, eh, esos momentos tan duros, tan difíciles, donde el hombre siente que el mundo se le viene abajo. Ahí es donde los grandes vacíos afloran. Por eso qué importante es estudiar la palabra. Yo quisiera darle un consejo sabio de la palabra de Dios, es escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis vida eterna. Son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, amigos, yo pienso de manera personal que la vida hay que dotarla de significado. Nuestra vida tenemos que dotarla, hay que darle significado. Debe ser de motivación constante, pues es la esencia del ser humano como tal. No tiene sentido querer ser inmortal si nuestra vida carece de un propósito. Por eso, a pesar de los problemas que usted y yo podamos tener, toda vida vale la pena ser vivida, o sea, vivirla y no estar ahí, ¿verdad? Que no puedo, y que sí, y que no doy el paso, no, del paso hacia adelante. Y otra cosa importantísima, que aun cuando el ser humano pone en práctica la fuerza de oposición del espíritu frente al destino que estamos ahí, eso que se nos presenta, en otras palabras, frente a aquello con lo que me encuentro en la vida sin yo haberlo elegido, pero ante lo cual vamos a enfrentarlo. Yo no he elegido los problemas, usted no ha elegido los problemas, usted no ha elegido la muerte de un ser amado, usted no ha elegido la muerte de un amigo por una enfermedad tremenda, usted no eligió eso. Y eso muchas veces nos deprime, pero ahí es donde tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra del Señor. Por eso tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo lo podemos enfrentar? Con la palabra de Dios. Por eso, eh, en mi propósito de vida, aquí en la tierra, eh, tenemos que creer que la vida no es fácil, pero los tiempos difíciles nos permiten apreciar la felicidad y la paz. ¿Por qué? Porque si no enfrentamos esos tiempos difíciles, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero si yo tengo esos vacíos acá guardados y se me viene un tiempo difícil, ese tiempo me lleva, me bota, me destruye. En otras palabras, en caso de no verlo así, como se lo acabo de explicar, habría que dotar la vida de sentido, aún en las situaciones más difíciles, donde lo que importa es dar testimonio
de la mejor exclusiva potencialidad humana que usted tiene. Dios le dio un corazón maravilloso y ahí le puso eternidad. Usted puede perfectamente, con esa palabra del Señor, con ese cuido del Padre Celestial en usted, cuando usted empieza a quitar todo eso de su corazón, usted puede transformar la tragedia, puede transformar la enfermedad, puede transformar el fracaso en un triunfo personal, bíblico, espiritual, en un logro humano, pero guiado por el Espíritu Santo del Señor. Ahí es donde uno dice, el sacrificio de Jesucristo fue maravilloso, porque Él murió por nuestros pecados, pero eso no quita nuestra responsabilidad de ir quitando todos esos espacios vacíos que tenemos ahí, quítelos. Debemos de elegir y aceptar a Jesús, arrepintiéndonos cuando cometemos errores y guardando sus mandamientos. Hermano y amigo, usted volverá a vivir. Quiero decirle, Jesús venció la muerte para que todos podamos vivir de nuevo. Así que no hay miedo, sigamos adelante, no hay miedo. Dios está en medio de su pueblo. Él va a hacer algo maravilloso con su cuerpo, con su vida, pero no piense en un futuro aterrador como muchos creen, ¿verdad? De fuego y llamas y un montón de cosas. No, piense nada más que el Señor Jesucristo está con usted, que Él le ama y que este tiempo que usted vive, en este momento, Él está llenando ese vacío. Por eso, observe sus manos y todo su cuerpo. Un día ese cuerpo que usted observa será perfecto y será eterno. Ya no habrán esos problemas. Ya no habrá eso de que, de lo que estoy pensando, ese vacío, esa preocupación. Estoy preocupado, pero no sé ni por qué. Algo me asusta. Quite todo eso de su corazón. Dice en el libro de Job 12, creo, el versículo 9 dice, ¿quién no sabe que todo lo hizo a la mano de Dios? Él tiene en su mano la vida de todo viviente y el espíritu de todo ser humano. O sea, Él tiene nuestras vidas en sus manos. ¿No? Él está con nosotros. ¿No? Él está en medio de su pueblo. Por eso el Señor es maravilloso. Eh, por eso cada uno de nosotros, cada vez que tengamos un problema de ese tipo, así, nada más hágase una pregunta. Yo soy una bendición. Dígase en su corazón, yo soy una bendición para otros, porque usted va a llevar un mensaje de paz, un mensaje de alegría, un mensaje de esperanza a esa otra persona. Conviértase en bendición para otros y que los otros no vean en nosotros una persona desesperada, una persona súper preocupada, una persona depresionada. No, que nosotros vean el reflejo del Señor Jesucristo, porque sus acciones tienen el poder de bendecir grandemente la vida de su familia, ¿sí? La vida de sus amigos, ¿sí? Todo el tiempo, y todos aquellos que le rodean. Al esforzarse por servir y mostrar bondad a otros, usted va a dejar una huella y hace que el mundo sea un lugar mucho mejor. Por eso vean qué importante es sonreír, ¿verdad? A veces nosotros no sonreímos, a veces predicamos como bravos, no, deberíamos de predicar casi que sonriendo y sonriendo y sonriendo, ¿verdad? Dejar una mejor huella. Por eso yo le insto hoy a que no subestime el potencial que usted tiene. No lo subestime. Usted tiene un potencial maravilloso para influenciar a otros, para que hagan el bien. Hágalo. Y eso le va a ayudar muchísimo. Y además de eso, recuerde una cosa. Recuerde la potencialidad que usted tiene. El hombre que no conoce a Dios corre el riesgo de transitar por esta vida sin nunca saber quién es y para qué existe y cuál es su misión en esta vida. Debemos de llenar ese vacío de Cristo. En Colosenses 2, versículos 8 al 10, dice que en Cristo nosotros estamos completos. Óigase bien,
En Cristo nosotros estamos completos. Yo le insto y finalizo con esto, este mensaje. Deje que el Señor sea su llenura en su vida. Deje que Él llene ese vacío, que Él lo llene, que Él lo tome y déjese llevar por el Espíritu de Dios. Y entonces vamos a quitar todas esas cosas que tanto nos preocupan y sigamos viviendo la vida. Dios nos tiene en sus manos y Él nos va a guiar. Así que ahí les dejo este mensajito para que lo mediten, para que lo piensen. Y no se les olvide esta cita que les acabo de dar, Colosenses 2, versículos 8 al 10. Léanla, por favor, que es la finalización de este mensaje, donde dice que nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo. Dejemos que Él sea nuestra llenura en nuestras propias vidas. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Yo quisiera en este momento orar por usted y decirle que el Señor Jesucristo le ama y que si hoy este mensaje llegó a su vida, fue por alguna razón, no fue de casualidad. Dios conoce sus caminos, conoce tus caminos, nos conoce a todos. Las oportunidades llegan siempre, de una manera u otra llegan, y creo que hoy ha llegado también para usted. Y si esto ha llegado, dele gloria al Señor. Dele toda la honra y toda la gloria al Padre Celestial, porque solo en Él y por Él y en Él nosotros somos salvos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte en este momento, en este instante, Señor, por estas personas que han estado hoy aquí con nosotros escuchando este mensaje, que si está teniendo problemas de ansiedad, de estrés, sufrimiento, pérdida de un ser amado, pérdidas financieras, enfermedades, en fin, lo que esté pasando, Padre, en el nombre de Jesús, lo ponemos en tus brazos de amor, en tu misericordia. Y llena esta vida, Señor, de tu Santo Espíritu, para que pueda sentirse esa llenura en su corazón, que esta persona diga, Señor, yo quiero que cambies mi vida, que me des de ti para yo seguir adelante. Que el mundo que me rodea, Señor, no me vaya a derribar, sino yo voy a enfrentar ese mundo, pero con tu palabra, con tu espíritu. Que ese vacío que he tenido durante mucho tiempo, Señor, tú llenes mi corazón. Que tú llenes mi vida de tu palabra y me des esa fuerza, esa seguridad en tu espíritu para poder seguir adelante. Señor, sana mis heridas, mis situaciones, mis momentos de soledad, mis momentos de depresión, mis momentos, Señor, de ansiedad. Quita eso de mi corazón y de mi y de mi vida, Señor. Y permite que todo lo que yo haga, como dice tu palabra, que todo lo que yo haga lo debo de hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Recibe esa bendición, hermano, y que el Señor guarde y cuide tu vida, tu familia, todo lo que rodea tu vida sea bendecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Una vez más, también les recuerdo a todos los hermanos que han estado con nosotros hoy que cualquier contacto con este ministerio evangelístico Cristo viene, prepárate, desde San José, Costa Rica, a través de la Radio Costa Rica. Estamos a disposición de ustedes. Ahí está nuestro YouTube, ahí está nuestro enlace para que ustedes se conecten con nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente y es todo un placer haber estado con ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Siempre te amaré, Señor. Mi vida es para ti, solo para ti, Jesús, solo para ti. Dame de tu amor para poder vivir.
vivir en santidad, vivir en tu